A nombre del Consejo Mexicano de Reumatología les damos la bienvenida a todos y en esta ocasión vamos a ver la tercera sesión de inmunología, con la cual contamos con la presencia del doctor Luis Manuel Amezcua Guerra. Me cortaron la presentación, Miguel, por favor. Quien es jefe del Departamento de Inmunología del Instituto Nacional de Cardiología. Ya lo tuvimos en las dos sesiones anteriores y nos va a dar ahora la presentación de mecanismos efectores de la inmunidad adaptativa. Les pedimos, por favor, que todos silencien sus micrófonos, apaguen sus videos para que no haya interferencia y a partir de esta sesión vamos a mandar máximo 3 avisos a quien no cierre micrófonos o videos para no interferir. Si no nos hacen caso, nos veremos en la penosa necesidad de tener que bloquearlos para que todos podamos aprovechar esta sesión. Luis, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches a todos. Permítanme. Parece que ya está bien. Muy buenas noches a todos. Gracias, Angélica, por tu amable presentación y bueno, nuevamente al Consejo Mexicano de Reumatología por invitarme a participar en estas sesiones conjuntas nacionales. Antes de iniciar, el día de ayer Alejandra me hizo una pregunta y honestamente creo que no la entendí bien, hasta después ya ubiqué. Ella me preguntaba sobre polimorfismos en FOXP3 y su relación con algunas enfermedades o la posibilidad de relación. Los polimorfismos en el FOXP3 son relativamente frecuentes y básicamente asociados tanto a enfermedades autoinmunes como a enfermedades neoplásicas, más neoplásicas que autoinmunes. Entonces sí, tienen una asociación franca con el desarrollo tanto de procesos tumorales como autoinmunes. Entonces, aunque sea un poquito tarde, pero contesto la pregunta. El día de hoy vamos a continuar con estos temas. Hoy vamos a platicar sobre los mecanismos efectores de la inmunidad adaptativa. Me voy a adscribir también por cuestiones de tiempo solo a los conceptos más relevantes que existen en la inmunidad adaptativa, en los mecanismos efectores, para terminar hablando dos cosas sobre regulación del sistema inmune. Ya habíamos platicado las últimas dos clases sobre cómo hay diferentes patógenos que pueden llegar a tomar contacto con células y moléculas de inmunidad innata ya dentro de nosotros en el intersticio, que se van a montar respuestas innatas que habitualmente resuelven 95 o un poco más por ciento de todos los retos antigénicos, y solo hay un pequeño grupo de padecimientos o de retos antigénicos que van a elicitar respuestas adaptativas. El día de ayer platicábamos cómo todas estas células presentadoras de antígenos profesionales, sobre todo células dendríticas que están en los sitios de entrada potencial de patógenos, van a fagocitar y van a procesar estos antígenos, los van a presentar en moléculas de clase 2, van a llegar hasta los ganglios linfáticos. Aquí van a tener contacto con los linfocitos TCD4, los cooperadores básicamente, y se va a inducir esta respuesta de activación. Hasta aquí habíamos quedado el día de ayer, nos habíamos quedado en la fase de expansión clonal, es decir, cuando un linfocito T ya ha recibido la primera señal de activación, las segundas señales de activación, y echa a andar los mecanismos para recibir ya las últimas señales, que son aquellas que van a inducir proliferación, que platicábamos de manera muy breve, aquí lo ejemplifico brevemente, la forma en la cual solo esos linfocitos que han pasado todos estos pasos de manera exitosa, van a expresar de manera paralela o coexpresar tanto interleucina 2 como la subunidad alfa del receptor de interleucina 2, y entonces van a expresar el receptor maduro y van a recibir de manera autocrina el estímulo de interleucina 2 que, si ustedes recuerdan, va a inducir sobre todo la vía de AKT-mTOR y va a inducir, por ende, la proliferación clonal de esas células. Poco antes de que suceda esto, hay un fenómeno, o de manera simultánea, hay un fenómeno que es sumamente relevante, que es la inducción de fenotipos celulares. ¿Qué es esto?
es la capacidad, todavía estamos, ojo, y esto es muy importante, recuerden el contacto antigénico que está de este lado, del lado izquierdo de la pantalla. Todo este reto antigénico habitualmente se está dando en tejidos periféricos, mientras que todos estos fenómenos se están llevando a cabo en ganglios linfáticos regionales. Dentro de esos ganglios linfáticos regionales van a suceder unos fenómenos que van a facilitar que cada una de estas células T que se está activando aprenda, sepa, ya vaya dirigida a qué cosa es lo que está en la periferia y sepa cómo llegar a destruirla. Suena un poquito difícil entender cómo se hace esto. Sin embargo, si entendemos que el regulador maestro y el enlace de toda la inmunidad innata con la adaptativa son las células dendríticas, podremos entender que quien sí sabe qué tipo de patógeno es el que está ingresando, el bicho que está provocando problemas en el intersticio, es precisamente la célula dendrítica mieloide que fagocitó, que reconoció a estos antígenos a través de receptores de reconocimiento de patrones, y entonces puede identificar o ella puede entender, son bacterias, y si estas bacterias son extracelulares, son intracelulares, son helmintos, u otros parásitos, son hongos, exactamente qué tipo de reto antigénico nos estamos enfrentando. Y entonces, ya aquí adentro, en el ganglio linfático, así como está dando o está aportando todos los mecanismos necesarios para llevar a cabo la sinapsis inmune, la presentación antigénica, los niveles elevados de coestimuladores, y todos estos mecanismos que inducen la primera, la segunda señal de activación, también, junto con algunas otras células, va a facilitar un microambiente propicio para que los linfocitos T en activación reciban estas citocinas y entonces se polaricen a tener ciertos mecanismos efectores ya muy especializados, muy dirigidos, y que sean los necesarios y útiles para que cuando estas células se vayan a la periferia, a los tejidos periféricos, al intersticio, donde están los bichos, los patógenos, sepan cómo destruirlos. Entonces, vamos a tener muchos tipos de respuestas diferentes. Esto que se llamaban los fenotipos o la polarización del sistema inmune. Se llamó polarización, la descripción original de Mossman, allá por 1990. Él lo hizo en cultivos celulares y en linfocitos de ratón, los cuales tienen respuestas mucho más primitivas o rupestres que los linfocitos humanos. Y él pudo identificar una respuesta TH1 y una respuesta TH2, que eran completamente contrapuestas y mutuamente excluyentes. Y por eso él Mossman describió fenotipos de polarización. O se polarizaban hacia TH1 o hacia TH2. Actualmente conocemos muchos otros fenotipos de linfocitarios o de funcionamiento linfocitario. Solo me voy a adscribir a platicar brevemente de los tres que son más relevantes para la medicina y particularmente en el campo de la reumatología, que son los TH1, TH2 y TH17. Entonces, en este microambiente del ganglio linfático, donde se está llevando a cabo toda la presentación antigénica, vamos a encontrar que si las células dendríticas, cuando estaban en el intersticio, donde entraron originalmente los patógenos, lo que ellas fagocitaron fueron básicamente microbios intracelulares, lo que vamos a observar son respuestas muy dirigidas, donde las células dendríticas van a producir niveles elevados de interleucina 12 en la sinapsis inmune. También, al ser coactivadas a través de células asesinas naturales que pueden reconocer células infectadas por microbios intracelulares y van a facilitar la producción de interferón gamma, estas dos citocinas, predominantemente interleucina 12, pero también interferón gamma es prototípico de esto, van a hacer que estos linfocitos en activación activen un factor de transcripción muy importante que se llama TBET, junto con otros sistemas que es STAT4 y STAT1, pero particularmente el factor de transcripción TBET va a comprometer a ese linfocito a que sea un linfocito de fenotipo TH1. Entonces, el eje de respuesta, digamos, es lo que fagocitó la dendrítica en la periferia, que fue un microbio intracelular, va a inducir respuestas de interleucina 12 y algo de interferón gamma, los cuales van a activar el factor de transcripción TBET en los linfocitos T en activación
y los van a comprometer a hacer el resto de su vida. Ese linfocito va a tener mecanismos efectores TH1, que ahorita vamos a ver qué son. En cambio, si lo que se encontró en la periferia, en lugar de ser un microbio intracelular, fue un helminto, un parásito, la célula dendrítica, junto con algunas células, que también vamos a platicar un poquito más de ellas adelante, sobre todo eosinófilos, basófilos y mastocitos, van a facilitar un microambiente rico en interleucina 4. La interleucina 4 en este microambiente va a hacer que los linfocitos T en activación activen un factor de transcripción que se llama GATA3. La activación de GATA3 induce que se apague el TBET y solo ella quede prendida, el factor de transcripción GATA3, y esto compromete a ese linfocito a que el resto de su vida, ese linfocito y todas sus células hijas, o sea, toda su clona, sean de fenotipos linfocitarios TH2. No pueden hacer otra cosa. De manera paralela, si no fueran microbios intracelulares ni helmintos, si no fueran sobre todo bacterias extracelulares, las que llamamos, después vamos a entender por qué, piógenas, bacterias extracelulares, sobre todo cocos, o algunas levaduras, algunos hongos, aquí nuevamente en el intersticio, las células dendríticas lo que van a generar es un microambiente en ganglio linfático con niveles elevados del factor de crecimiento transformante beta, más niveles altos de interleucina 6, interleucina 23, interleucina 22. Y estos van a inducir, por su parte, a que los linfocitos T en activación prendan un factor de transcripción crítico que se llama ROR gamma T o receptor huérfano del ácido retinoico gamma T, el cual va a comprometer a que ese linfocito y por ende todas sus clonas, todas las células que se generen de ese linfocito, estén comprometidas ya a ejercer funciones TH17 por definición. Así entonces, desde que estamos en el ganglio linfático y los linfocitos están recibiendo las primeras, las segundas señales de activación, también se van dirigiendo, se van comprometiendo a tener ciertos fenotipos efectores. Y este concepto de fenotipos efectores es particularmente relevante. Estamos hablando de T-helpers, de linfocitos T cooperadores. La forma en cómo van a cooperar, es decir, cómo van a montar respuestas inmunes, precisamente es gracias a los efectos que van a generar por el tipo de polarización o el tipo de factor de transcripción que fue originalmente prendido en ellos. Una vez que los linfocitos T han sido activados y empiezan a proliferar gracias a los efectos mitóticos de la interleucina 2, efectos autocrinos, empieza a haber una expansión clonal. Pero ubiquen, es un solo linfocito que se prendió, que se activó por un solo antígeno y esta célula empieza a proliferar. Pero son células que, uno, ya hicieron, años antes hicieron su reordenamiento génico al azar. Entonces solo van dirigidos a un único antígeno. Dos, ya también están polarizados. Ya saben qué tipo de mecanismos efectores tienen que inducir y no van a inducir ningún otro. Entonces, con esto lo que se logra es que cuando vayan a proliferar, todas las células hijas son exactamente iguales. Este es el concepto de una clona, de una monoclonalidad. Todas son células hijas de una primer célula, que ya sabía qué hacer y estaba dirigida a un único antígeno. Bien, estas células en proliferación todavía dentro del ganglio linfático se van, digamos, a separar en dos grandes grupos. Por un lado, va a haber unas células cooperadoras foliculares, o TFHs, se llaman de follicular helpers, que van a acercarse dentro del ganglio linfático hacia los centros germinales, donde están los linfocitos B, y en un sistema de cooperación mutua van a inducir que los linfocitos B se activen, ahorita vemos cómo, proliferen y hagan el cambio de isotipo, es decir, cambien el isotipo de inmunoglobulina que van a producir. Por el otro lado, la mayor parte o la mayor fracción de estas células van a salir desde el ganglio linfático y van a entrar en circulación y de esta circulación van a llegar a los sitios donde hay inflamación, van a transmigrar y se van a colocar en los sitios donde están los patógenos, en el intersticio. Es decir, este
Este tejido que yo les estoy mostrando en la parte inferior derecha de la pantalla, estrictamente hablando sería el mismo que está en la parte superior izquierda de la pantalla, es decir, el que originó toda la respuesta inmune adaptativa. Así entonces, ¿cómo se llevan a cabo estas respuestas? Cuando un linfocito T cooperador ya ha salido del sitio donde proliferó, es decir, del ganglio linfático, va a llegar hasta los centros germinales o hasta el tejido periférico, el intersticio donde están los patógenos, y va a tener un segundo contacto antigénico. De hecho, ahí esos linfocitos son linfocitos T completamente maduros, pero no están todavía activados. Están en un estadio que se llama primed o preactivado y requieren una segunda presentación antigénica. ¿Qué células van a dar esa presentación antigénica? Si ustedes recuerdan, la primera presentación, es decir, esta que se llevó a cabo en el ganglio linfático, la hizo la célula presentadora de antígenos profesional número 1, que son las células dendríticas mieloides. La segunda presentación antigénica va a estar dada en el intersticio por los macrófagos, que si ustedes recuerdan, son otras células presentadoras de antígenos profesionales para esa segunda presentación antigénica, y que el linfocito sepa que está reconociendo el antígeno para el cual fue hecho. ¿Por qué? Porque este macrófago está en tejido fagocitando a esos antígenos, a esos bichos, y entonces está presentando a estos antígenos. Cuando esto sucede, lo mismo va a pasar también en el ganglio linfático, en el panel B, en el panel inferior, donde los linfocitos B también van a presentar antígenos. Y entonces, en un mecanismo completamente específico, específico de antígeno, van a terminar de activar al linfocito T, que era preactivado, va a transformarse en un linfocito T completamente activado, pero ya o en tejido, en las zonas foliculares, donde están los linfocitos B, y va a empezar a expresar un regulador maestro para abrir todos los mecanismos efectores de la inmunidad adaptativa. Y este regulador maestro, esta llave, se llama ligando de CD40. El ligando de CD40 solo lo expresan estos linfocitos ya completamente activados, y lo que van a hacer es unir al CD40 que puede estar sobre los macrófagos o sobre los linfocitos B, y van a inducir toda la respuesta inmune adaptativa como ya la conocemos, es decir, los mecanismos efectores que vamos a ver en los siguientes minutos. Y básicamente esta es la base para abrir toda la respuesta inmune adaptativa celular en el panel A y toda la respuesta adaptativa humoral en el panel B. Yo no lo voy a revisar así como inmunidad celular y inmunidad humoral. Me parece que es bastante acartonado y son respuestas mucho más dinámicas. Entonces vamos a empezar a revisarlos. Mejor cómo se montan las respuestas de acuerdo a TH1, TH2, TH17, qué hacen los linfocitos B, qué anticuerpos genera y esos anticuerpos cómo coadyuvan ya cuando se producen con las células a nivel tisular para montar las respuestas efectoras finales. Así entonces podemos decir, nuevamente, los linfocitos T que están en ganglios linfáticos van a ser polarizados gracias a las células dendríticas en estos sistemas. Ahorita no me voy a meter con las T reguladoras, las platicamos un ratito después. Nos vamos a meter TH1, TH2, TH17. Recuerden, factores de transcripción TBET, GATA3 y ROR gamma T. Una vez que se han polarizado estas células y están en tejido, las citocinas predominantes de TH1 va a ser básicamente el interferón gamma. Esa es la citocina prototipo o arquetípica de TH1. Y esta va a abrir todos los mecanismos de inmunidad celular, fagocitosis particularmente, y también va a inducir la depuración de patógenos intracelulares. Va a inducir macrófagos clásicamente activados, los cuales son grandes células fagocíticas e inflamatorias. En cambio, si los linfocitos fueron polarizados hacia TH2, permítanme un segundo. Perdón. Hacia TH2, las citocinas prototipo de este fenotipo linfocitario va a ser L4, L5 y L13. Estas van a inducir el cambio de isotipo de anticuerpos básicamente hacia IgE y van a desarrollar mecanismos que permitan depurar algunos patógenos extracelulares, sobre todo el mintus.
y obviamente por un fallo en los mecanismos de tolerancia del sistema inmune, también van a ser los inductores de fenómenos alérgicos. Ahorita lo platicamos muy brevemente. En cambio, si las respuestas elicitadas fueron básicamente por bacterias extracelulares, lo que vamos a encontrar es TH17. Y toda la familia de citocinas de TH17 se va a producir de la interleucina A a la interleucina 17A a la F, la biológicamente activa más poderosa es la A, también IL-22, IL-21, algo interleucina 6, y esto va a inducir mucha inflamación tisular, van a inducir respuestas muy poderosas de neutrófilos, y van a facilitar el desarrollo de mecanismos que depuren microbios extracelulares. Así entonces podríamos decir, el TH1 está enfocado sobre todo a facilitar fagocitosis mediada por macrófagos para bacterias intracelulares, mientras que TH2 facilita la fagocitosis y después la desgranulación y la citotoxicidad mediada por basófilos, eosinófilos y mastocitos para eliminar básicamente el mintos. Y la respuesta TH17 va a estar hecha sobre todo para desarrollar respuestas basadas en neutrófilos para eliminar bacterias extracelulares. El funcionamiento básico de una respuesta TH1. Vamos a tener a un linfocito T que se diferencia a fenotipos TH1 con los factores de transcripción que ya platicamos y va a inducir a través de su citocina prototípica, interferón gamma, la activación de macrófagos que son clásicamente activados, los cuales van a producir diferentes citocinas inflamatorias, particularmente factor de necrosis tumoral, y esto va a hacer que los macrófagos se terminen de hiperactivar y sean las células fagocíticas por excelencia. En cambio, más bien, en paralelo, los linfocitos T de fenotipo TH1 van a facilitar la proliferación de células B y van a hacer que éstas abran a través del ligando de CD40 el cambio de isotipo, ahorita platicamos un poquito de ello, el cambio de isotipo para producir inmunoglobulinas, sobre todo de isotipo IgG, las cuales básicamente van a estar involucradas en mediar respuestas de opsonización y fagocitosis. Fagocitosis sobre todo mediada por macrófagos. Entonces se cierra el círculo virtuoso de respuestas TH1 para eliminar bacterias intracelulares. Respuesta de tipo TH2 característica. Tenemos los mecanismos mediados por el mintos que ya platicamos. Vamos a tener linfocitos TH2 que a través de sus citocinas prototípicas, por ejemplo interleucina 4, van a facilitar que los linfocitos B proliferen y estos cambien de isotipo a un isotipo avanzado de anticuerpos que se llama IgE y en algunas ocasiones a otro isotipo avanzado de anticuerpos que es sobre todo IgG4. TH1 induce sobre todo IgG1, TH2 induce IgG4 e IgE. Y estos van a ser unas moléculas que van a marcar, sobre todo Ig, van a marcar parásitos y algunas otras estructuras que tienen actividad de esterasa y entonces son reconocidos de manera cruzada como si fueran helmintos y es por eso que inducen respuestas alérgicas. Lo que van a ocasionar es que los mastocitos, los eosinófilos, los basófilos reconozcan a los helmintos o a los alérgenos e induzcan la liberación de todas las sustancias previamente sintetizadas y las de síntesis de novo para inducir lisis de helmintos. También van a facilitar algunas moléculas como interleucina 4, interleucina 13, que van a incrementar la secreción de moco en los lúmenes y además van a incrementar el movimiento y la contractilidad del músculo liso. Esa es la razón por la cual hay peristalsis incrementada, hay broncoconstricción e incremento en la producción de moco bronquial, por ejemplo, en los cuadros de asma. También los linfocitos TH2 van a montar respuestas, sobre todo mediados a través de interleucina 4, donde también van a activar macrófagos, pero estos macrófagos se van a activar de manera alterna. En este recuadro final les pongo cómo un macrófago clásicamente activado, un TH1, induce la fagocitosis que ya platicábamos de bacterias intracelulares,
y algunos hongos a través de la inducción del estallido respiratorio, especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, y mucha inflamación. En cambio, los monocitos que se transforman en macrófagos alternativamente activados o M2 van a producir más bien citocinas, entre comillas, antiinflamatorias, interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta, que van a tener efectos para disminuir esta inflamación inducida por macrófagos clásicamente activados, pero sobre todo van a facilitar la reparación tisular y van a inducir a fibroblastos para transformarse, a miofibroblastos para reparar los tejidos. Entonces, las respuestas TH2 también son muy relevantes en la reparación tisular después de fenómenos inflamatorios. Por último, tenemos las respuestas TH17, donde TH17, una vez que ha proliferado, va a inducir a través de sus dos familias de receptores de citocinas prototípicas, la familia de IL-17 y otra IL-22, va a facilitar la activación y reclutamiento de grandes concentraciones de neutrófilos que van a destruir, van a fagocitar y van a destruir bacterias extracelulares. Son sumamente eficientes para hacer esto. Sin embargo, también como liberan todo su contenido de gránulos que son altamente líticos al intersticio, típicamente se asocian a un daño tisular muy extenso. Y este daño tisular extenso, esta licuefacción tisular, es la que origina la pus. Entonces, cuando nosotros vemos un proceso purulento, lo que tenemos que pensar es que hay una respuesta mediada por neutrófilos. Puede ser una respuesta purulenta una respuesta purulenta estéril o llena de bacterias. Si está llena de bacterias, típicamente van a ser bacterias extracelulares, cocos habitualmente. Pero también podemos encontrar en un ataque agudo de gota, podemos encontrar líquido francamente purulento, y es una respuesta purulenta completamente estéril, dado que los mecanismos que se disparan, la inducción de neutrófilos y toda la licuefacción tisular es la misma que se observa cuando hay respuestas contra cocos. También, evidentemente, ya hemos platicado cómo los neutrófilos, después de la activación y fagocitosis, pueden inducir la formación de trampas extracelulares de neutrófilos, o NETs, las cuales van a durar horas a días después de que murió el neutrófilo, teniendo actividades antimicrobianas en los tejidos que fueron invadidos por estos patógenos. Hay dos formas: se pueden formar las trampas extracelulares antes de que se degrade o se deshaga el neutrófilo, o se pueden generar afuera. El efecto neto es muy parecido. Ahora bien, si entendemos entonces ya las respuestas TH1, TH2, TH17, nos podemos acercar ya hacia los linfocitos B. Los linfocitos B también son linajes diferentes, no existen una sola subpoblación de linfocitos. Vamos a tener linajes, sobre todo dos. Los linajes B1, los B1 son muy importantes porque son células más bien de inmunidad innata, y son los linfocitos que están sobre todo en los tejidos MALT, GALT, es decir, en los tejidos linfoideos asociados a mucosas bronquiales, intestinales, y estos van a ser muy relevantes porque producen grandes cantidades de inmunoglobulinas, sobre todo de los isotipos típicos de inmunidad innata, IgM y en alguna proporción IgA. Su afinidad es débil, pero producen grandes cantidades de anticuerpos y también tienen la capacidad de reconocer cosas diferentes a proteínas, es decir, pueden reconocer carbohidratos y algunas combinaciones de carbohidratos con lípidos, de carbohidratos con proteínas. El linaje B2 son los linfocitos B que conocemos habitualmente, los de inmunidad adaptativa. Estos son los que van a estar en ganglios linfáticos y van a recibir la cooperación de los linfocitos T cooperadores a través del ligando de CD40. Van a facilitar la producción de anticuerpos, el cambio de isotipo, que ese es uno de los fenómenos más relevantes en la inmunidad adaptativa, cambiar de isotipos IgM o IgD a los isotipos avanzados, a los que son T dependientes, IgG e IgE, que son los mediadores de las respuestas más avanzadas. Y entonces los linfocitos B van a proliferar, van a haber clonas de linfocitos B, muchísimos de ellos van a transformarse en células plasmáticas, cuya función más relevante va a ser la producción de cantidades ingentes de inmunoglobulinas.
Pero recordemos también que los linfocitos B tienen un papel importantísimo como fuente celular de citocinas y también como células presentadoras de antígenos profesionales. Las inmunoglobulinas de los linfocitos B es la otro receptor de la inmunidad adaptativa que también se codifica a través de reordenamientos génicos al azar, igual que platicábamos ayer para los receptores de células T. Sin embargo, estas células lo hacen todavía mejor. ¿Por qué? Una inmunoglobulina tiene una estructura esquemática, vamos a ponerla así, está conformada por dos cadenas pesadas, es esta y esta de acá, que son idénticas, y dos cadenas ligeras, esta chiquita y esta otra chiquita, que son idénticas entre sí. Recuerden que funcionalmente hablando, esta es toda una inmunoglobulina, pero si la partimos por aquí, vamos a tener un fragmento que se llama FAB, que es el de unión al antígeno, y un fragmento cristalizable, o FC, que es el que va a disparar o a mediar casi todas las respuestas funcionales de los anticuerpos. ¿Cómo se generan? Recuerden que la superfamilia de inmunoglobulinas son proteínas dobladas con dominios globulares, como pueden ver aquí, y vamos a tener un dominio variable de la cadena pesada y tres dominios variables de cadena pesada, perdón, tres dominios constantes de cadena pesada. IgE, por ejemplo, tiene un cuarto dominio constante. La cadena ligera tiene un dominio globular variable y un dominio globular constante. El reconocimiento de los antígenos se hace en esta pequeña región, aquí y aquí. Lo que reconoce esto es idéntico a lo que reconoce esto, eso es cierto. La mitad de la especificidad la da la cadena pesada, la otra mitad la da la cadena ligera, por sus regiones variables. Y de manera análoga, o como lo hacen los receptores de células T, vamos a tener reordenamientos génicos al azar en etapas fetales. Aquí se lleva a cabo en médula ósea. Recuerden que los linfocitos B no tienen un órgano linfoideo adicional, como son los Ts en el timo. Vamos a tomar ahorita la cadena pesada, por favor, y vamos a entender, tiene un dominio de variabilidad, un dominio de diversidad y un dominio de unión, y después las regiones constantes. Todo esto está codificado en diferentes genes. Igualito, me voy para acá. Recuerden, lo rosa que está aquí son estos genes. Hay aproximadamente 200 genes de variabilidad. Cada linfocito escoge uno de esos 200 genes y los otros 199 los elimina, los corta y los tira. Y se queda con ese único gen. Y lo mismo hace cuando activa sus genes asociados a recombinación, sus genes RAC, con los genes de diversidad, que hay un poquito más de 20. Y también con sus genes J o de unión, joint. Y entonces, cada linfocito se queda con una sola secuencia de un gen de variabilidad, un gen de diversidad y un gen de unión. Y no los puede cambiar porque todos los demás los tiró, se queda con esa única secuencia. Y después tiene todas estas cajas génicas que, como ustedes pueden ver, son 9 y codifican para cada uno de los isotipos de anticuerpos. Bien, si nosotros combinamos estas tres familias de genes, vamos a tener que 200 por 20 por 6 tienen aproximadamente 24,000 combinaciones posibles. Esto es, puede haber 24,000 regiones de reconocimiento de antígeno diferentes, solo por el reordenamiento génico al azar. Pero el reconocimiento antigénico se hace a todo esto. Entonces, esto solo da la mitad. La otra mitad la va a dar la cadena ligera. Cadena ligera tenemos dos, cadenas kappa y cadenas lambda. Por definición, siempre se prenden las cadenas ligeras kappa. Y entonces, estas cadenas ligeras kappa tienen aproximadamente 40 genes de variabilidad y 5 genes de unión, no tienen de diversidad. Y entonces, la combinación de cualquiera de estos 40 genes con cualquiera de estos 5 genes por cada linfocito da más o menos 200 combinaciones posibles. Pero la combinación de cualquier cadena pesada con cualquier cadena ligera me va a dar 200 por 24,000, me va a dar aproximadamente 4.8 millones de combinaciones posibles. Pero más aún, cuando un linfocito reconoce con alta afinidad en momentos inmunológicos inadecuados, es decir, antes de nacer,
los linfocitos pueden hacer todavía una cosa que se llama edición de receptor. Los linfocitos B, no los T, solo los B lo pueden hacer. Donde metilan extensamente su cadena kappa y se apaga. Y abren entonces la cadena lambda, porque es un sistema que tiene exclusión alélica. Si se prende kappa, excluye de manera absoluta la activación del lambda. Pero cuando se metila kappa, se edita el receptor y entonces se prende lambda. Y lambda tiene más o menos 30 genes de variabilidad y 6 genes de unión. Y entonces, la otra mitad, es decir, lo que va a cambiar va a ser esta cadena ligera. Ya no va a ser kappa, ahora va a ser lambda. En cada linfocito, en alguno, que lo hagan. Y entonces, solo por recombinación génica tenemos 180 combinaciones posibles. Pero esto, con cualquier combinación posible de cadena pesada, vamos a tener más o menos 4.3 millones de combinaciones posibles. Entonces, solo por reordenamiento génico al azar, vamos a tener, más la edición del receptor, por supuesto, aproximadamente 9 millones de combinaciones posibles de reconocimientos para esto. Ahora, las cadenas pesadas, que son las que van a dar el nombre a la inmunoglobulina, son todas estas cajas. Cuando un linfocito B no ha tenido la cooperación de los linfocitos T, habitualmente expresa la cadena, la caja mu o la caja delta, es decir, expresa o IgM o IgD. Cuando el linfocito B ya recibió la cooperación del T, abre entonces las otras cajas génicas que son los isotipos avanzados de anticuerpos, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4 y épsilon. Y entonces puede producir IgGs o IgE, pero ven ustedes, cambia el isotipo, pero ya no cambia la combinación génica que codifica para las regiones variables. Y entonces la especificidad del anticuerpo no cambia, solo cambia el isotipo. Es decir, cambian los mecanismos efectores, no cambia el antígeno que es reconocido. Tenemos 5 isotipos a grosso modo de anticuerpos, aunque entendamos que hay 4 subtipos de IgG y 2 subtipos, de IgA. En términos generales, IgM es una respuesta, es un anticuerpo de respuestas primarias, funciona muy bien como receptor de membrana y también para activar el complemento. Se produce como monómeros, pero tiene un componente que se llama componente de unión, y entonces habitualmente lo vamos a encontrar conformado en pentámeros. 5 anticuerpos IgM pegados forman una molécula funcional. Insisto, receptor de membrana y para activación de complemento. IgA es una molécula que se secreta en monómeros, pero habitualmente se puede o se agrega, también tiene un componente de unión, y entonces una cadena de unión se agrega en dímeros. Y además, IgA tiene una cosa que se llama componente secretorio, y esto le permite traslocarse a través de membranas, a través de células epiteliales, y entonces es el único isotipo de anticuerpos que se puede secretar. Es tan importante que la inmunoglobulina que más produce el cuerpo es la IgA. Casi no la medimos en suero porque tiene muy poca representación en suero. Casi toda la IgA está en mucosas. Y es por eso que es tan importante en la transferencia de inmunoglobulinas en la leche materna. Es la única inmunoglobulina que puede secretarse hacia la leche materna y obviamente a todas las secreciones mucosas. IgD es casi ya un resabio de la evolución. Su única función es como inmunoglobulina de membrana, igual que la IgM. IgG e IgE son los isotipos avanzados de anticuerpos. Recuerden, IgE respuesta sobre todo contra helmintos y obviamente fenómenos alérgicos inducidas por respuestas TH2. Mientras que IgGs hay 4 subtipos, no voy a platicar las características diferenciales, son las respuestas de inmunoglobulinas más relevantes que existen en el suero, por mucho, y sobre todo van a estar involucradas en la opsonización, ahorita platicamos de opsonización, y fagocitosis, también en citotoxicidad mediada por anticuerpos y de manera secundaria en activación del complemento. ¿Qué son estas funciones efectoras? Las funciones efectoras de los anticuerpos básicamente es la activación del complemento,
la neutralización de microbios y toxinas, que de hecho es el único mecanismo efector dependiente del fragmento FAB, los otros son de FC, opsonización y fagocitosis, citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Vamos a platicar muy brevemente de cada uno de ellos. La neutralización de toxinas de virus, ¿qué es? Llega un virus, se montan respuestas de anticuerpos, habitualmente IgG, que van dirigidas, por ejemplo, contra proteínas de unión a receptores de entrada. Pongamos el caso, SARS-CoV-2, ¿por qué se está buscando que las respuestas inmunes elicitadas por vacunas sean básicamente, todas las estrategias sean básicamente contra la proteína S o proteína Spike, la espícula? Porque esta proteína espícula es la que va a unirse al ECA2 y entonces va a facilitar el ingreso del virus hacia la célula. Si yo puedo hacer anticuerpos que se peguen a la proteína Spike, evito que la proteína Spike se una a la ECA2 y entonces el virus ya no puede infectar células y ya no va a provocar enfermedades. También existen diferentes bichos que tienen la capacidad de producir toxinas y provocar alteraciones celulares. Pongamos una toxina intestinal, no sé, una toxina de Vibrio cólera. Estas toxinas intestinales habitualmente lo que van a llegar son productos de degradación de la bacteria que van a llegar y se van a pegar en intercambiadores iónicos, sobre todo en guanilatos ciclasas. Van a activarlas y van a inducir la modificación osmótica y la generación de canales, de corrientes iónicas hacia la luz que jalan mucha agua y provocan las diarreas osmóticas, características de procesos por toxinas intestinales. Si yo hago un anticuerpo que pegue a la toxina, evito que la toxina se una a su receptor. Por ende, ya no puede hacer ningún problema. Y en reumatología es muy relevante este efecto, porque el de neutralización, porque es el que nos ha facilitado desarrollar anticuerpos monoclonales, proteínas de fusión, faboterápicos y todas estas moléculas de diseño para poder capturar o antagonizar, sean citocinas circulantes o sean a los receptores circulantes unidos a membrana para fines terapéuticos. Si ustedes pues ya saben, los últimos 20, 25 años, lo que ha habido de desarrollo con terapias biológicas. También el complemento es un gran inductor del complemento, sobre todo IgM, segundo lugar IgG, IgA, tercer lugar IgM. ¿Por qué? Cualquier antígeno puede pegar anticuerpos. Cuando hay dos fracciones cristalizables de anticuerpos muy cercanos, entre ellos, van a facilitar que C1Q se una a las fracciones cristalizables. C1Q es inestable, pero pueden activar a C1R y después a C1S y estabilizar el complejo C1Q, C1R, C1S. Y C1Q, C1R, C1S es el iniciador de la vía clásica del complemento, que si ustedes se acuerdan, es paralela a la vía de las lectinas unidoras de mananos. Y entonces, así como el complejo de la lectina unidora de mananos con el MAST induce la proteólisis de C4 para iniciar la cascada del complemento, el complejo de C1QRS hace exactamente lo mismo. Y entonces se induce la misma vía con las convertasas de C3 y C5 para producir opsoninas y quimioatrayentes hasta llegar a C5 y después, C5A, C5B, y C5B inicie el complejo de ataque a la membrana, el MAC, complejo de ataque a membrana, que va a inducir, al final de cuentas, la formación de poros y la lisis de microbios por medios osmóticos. También van a funcionar como grandes opsoninas, es decir, como moléculas que señalicen y hagan atractivos a bichos para que puedan ser reconocidos y destruidos. Todas las inmunoglobulinas que van a ser así tienen que ser reconocidas por receptores, que se llaman FCRs, receptores para la fracción cristalizable de IgG, gamas, de IgA, los alfas. Existe uno combinado para IgA e IgM, el FC alfa mu R, y hay un receptor para epsilon. Cada uno va a estar obviamente en diferentes células y dependiendo del tipo de células van a ser las respuestas efectoras. ¿Cómo se hace esto?
Un neutrófilo migra, llega hasta un tejido, encuentra bacterias extracelulares opsonizadas, las va a poder fagocitar porque tiene receptores para la acción cristalizable de la IgG, Fc gamma R, y entonces la va a fagocitar de manera eficiente. Va a inducir un fagolisosoma, va a activar el estrés oxidante y va a eliminar al bicho. Esto lo podría hacer como célula de inmunidad innata, pero como ya está mediando receptores de complemento y receptores para la fracción cristalizable de IgG, la fagocitosis por neutrófilos es infinitamente más eficiente. También, obvio, la netosis que ya hemos platicado. También se puede generar opsonización y fagocitosis compartimentalizada. Si entendemos que los neutrófilos destruyen mucho tejido por destruir bacterias extracelulares, las intracelulares pueden ser, las bacterias intracelulares pueden ser señalizadas por IgG y que los macrófagos reconozcan a la IgG a través de fracción cristalizable por Fc gamma R, lo fagociten y exactamente en el mismo mecanismo que la azul carboxamida ribonucleótido transformilasa que modula la respuesta de adenosina y genera efectos antiinflamatorios. Hay muchos otros mecanismos de regulación de la respuesta inmune y estos son fundamentales para entender la autoinmunidad. Sin embargo, en aras del tiempo ya no voy a poder tratarlas, pero les agradezco muchísimo su atención y dejo unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta. Angélica, tú modulas la sesión, te doy la palabra. Claro que sí, muchas gracias al doctor Amezcua. Y por favor, tenemos aquí ya una pregunta. Dice, ¿el proceso de hipermutación somática para aumentar la avidez de los anticuerpos se puede revertir con tratamiento? Rituximab, anti-TNF, metotrexato, esa es la pregunta. Y si existe relación entre la actividad, fase de la enfermedad con el isotipo y subtipo de inmunidad en artritis reumatoide o lupus. A ver. Están muy raras. Te la vuelvo a leer si quieres. El proceso de hipermutación somática para aumentar la avidez de los anticuerpos se puede revertir con tratamiento. Esa es la primera. Ok, a ver, contesto la primera. La hipermutación somática, que es todo este fenómeno, lo que da es especificidad. La avidez del anticuerpo resultante por sus antígenos no lo da la hipermutación somática. La hipermutación somática en la fase final, aparte de todo esto que genera alrededor de 9 millones de combinaciones, eso es solo un cachito de toda la hipermutación somática. Después de esto, todavía hay la adición de algunos nucleótidos, adición de nucleótidos N, terminales, y otros que se llaman nucleótidos P o palindrómicos, que son los que generan todavía mayor diversidad. Pero la avidez la va a dar un fenómeno un poquito diferente que se llama maduración de la afinidad. ¿Qué es esto? Ante el estímulo repetitivo con el mismo antígeno, cada vez se van seleccionando los linfocitos que son más ávidos por el antígeno. Los otros van quedando como células efectoras y los más ávidos quedan como células de memoria. Y es por eso que cada vez que hay un nuevo estímulo, se va a ir afinando o se va a ir incrementando la avidez. Esto en términos generales no lo modifica ningún tratamiento. Los tratamientos, por ejemplo, los que depletan células como rituximab, en general afectan desde células pre-B hasta B maduras, porque son los estadios en los cuales un linfocito B expresa CD20 y entonces puede ser susceptible al lisis por rituximab. Las células B de memoria no expresan estos marcadores. Entonces, no, la afinidad por el antígeno no lo modifican los tratamientos. ¿La segunda pregunta? La segunda pregunta es, ¿existe relación entre la actividad, fase de la enfermedad y fase de la enfermedad con el isotipo y subtipo de inmunoglobulina en artritis reumatoide o lupus? Bueno, esa sería, si me dan otra hora la puedo contestar. En un minuto. En un minuto. En artritis reumatoide hay dos sistemas, por lo menos, bien descritos de anticuerpos. Uno, todos los factores reumatoides. Si ustedes se acuerdan, casi todos los factores reumatoides son IgM. Por alguna razón que no se conoce, el cambio de isotipo no se da en artritis reumatoide, en los factores reumatoides. En cambio, en el sistema que guía la respuesta para
péptidos anticuerpos contra péptidos citrulinados, todos los ACPAs, ahí sí se da el cambio de isotipo y típicamente, o los más patogénicos, son IgG. En lupus, característicamente, prácticamente todos los anticuerpos patogénicos son de isotipo IgG. Entonces, sí, los anticuerpos altamente patogénicos en enfermedades autoinmunes característicamente son IgG. Una excepción, aparte de lo de artritis reumatoide, puede ser síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que ahí también se puede estar dando la activación de clonas de manera persistente que produzcan anticuerpos IgM o IgA, y estos pueden llegar a ser patogénicos. Perfecto. No tenemos, parece que ninguna otra pregunta. Todavía, mira, ya entraron. Ok, existe síntesis de todo un mundo de conocimiento. Excelente síntesis de todo un mundo de conocimientos. Muchas gracias por las pláticas, muchas gracias, muchas felicidades. ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? Aprovechen. Creo que les quedó muy claro, o les quedaron muchas dudas, no, seguramente les quedó muy claro. Pues agradecemos a nombre del Consejo Mexicano de Reumatología al doctor Luis Amezcua por su excelente ponencia, y por favor contesten la encuesta, se los agradeceríamos. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Extraordinario. Buenas noches. Muchísimas Agradecimientos infinitos a todos ustedes. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Listo, listo.